Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos, The Actor Academy. Síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios. Síguelo en @Eduardo Stanbury. Hola, bienvenidos a Sonríe, sí se puede. En este episodio vamos a hablar de algo que muchas veces tomamos por alto y que es muy importante para establecer nuestras relaciones, y es la comunicación asertiva, la manera en que nosotros nos comunicamos en el mundo, además de la inteligencia emocional, porque los dos están muy alineados. Porque yo soy una persona que tengo inteligencia emocional, sé cómo comunicarme, de lo contrario voy a explotar y muchas veces voy a tener situaciones que no son las más favorables. Pero en esta oportunidad quiero que sea Pamela Yan, una mujer que se ha dedicado hacer este trabajo para enseñar a las personas a mejorar esa comunicación con los demás. Pamela, bienvenida a este podcast. Sonríe, sí se puede. Hola Isabel, feliz de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, Pamela. Y bueno, lo primero es hablar un poco de dónde viene tu pasión por, digamos que ahondar en el mundo de la comunicación asertiva, de la inteligencia emocional, de todo lo que tú nos muestras a través de todas tus plataformas digitales. Pues fíjate que yo de chiquita quería ser maga. Esa es la realidad, ¿no? Yo veía a los ilusionistas en los grandes auditorios y decía, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande, ¿no? Y por mucho tiempo lo hice. De chica te confieso que sí estuve horas sentada desarrollando la prestidigitación, que es esta habilidad que tiene el mago para combinar sus recursos verbales y no verbales y hacer que combinando elementos naturales como son el lenguaje corporal, el manejo de las palabras, podamos obtener resultados que parecen extraordinarios, ¿no? Y entonces, pues por mucho tiempo lo hice. De hecho, de chiquita fui incluso a fiestas de niños a hacer magia, y hubo un momento en el que este sueño empezó a evolucionar. Estudié comunicación, tenía la gran intención de dedicarme al mundo artístico, lo cual me dio muchas herramientas porque por mucho tiempo canté de manera profesional, fui conductora de televisión, de radio, de eventos en vivo, pude hacer varias cosas, series, programas, teatro, etcétera, lo cual también me dio un entendimiento mayor sobre la experiencia que uno genera al momento de transmitir un mensaje, ¿no? Ya sea si el mensaje es musical, o si el mensaje es emocional, o si el mensaje es intelectual, siempre se utilizan las mismas herramientas. Y aquí es en donde se conjuga de manera interesante, Isabel, el tema que te decía del mago, ¿no? Porque entonces me fui dando cuenta poco a poco que un gran comunicador lo que hace es precisamente lo mismo que el mago. Utiliza su lenguaje corporal y sus recursos verbales y emocionales para construir experiencias, dirigiendo la atención de la gente de manera deliberada, de manera inteligente, para poder obtener resultados, para poder sembrar de alguna forma en la mente y en el corazón de quien lo escucha una intención, y de esa manera obtener un resultado que viene también de la percepción. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? De pronto me di cuenta que existe una gran carencia porque no nos enseñan cómo comunicarnos, no nos enseñan cómo relacionarnos, ya no digas con los demás, no nos enseñan cómo relacionarnos con nosotros mismos, este diálogo Totalmente. interno que también forma parte de nuestra comunicación. Entonces, ante la demanda, ante esta gran necesidad y ante mi pasión por el tema de la comunicación y la mente humana, pues dije, de aquí soy, hagamos magia, pero sobre todo, convirtamos a los demás en magos de la comunicación. ¿Cuáles son esas, digamos que esos principios para ser un buen orador? Porque obviamente una de las cosas que tú enseñas es cómo
comunicar lo que yo sé, o sea, mi conocimiento a los demás y convertirme en un gran orador, cualquiera sea mi área. ¿Cuáles son esos fundamentos básicos para lograrlo? Claro, tanto si te estás comunicando frente a una o frente a un millón de personas, aplican estas preguntas básicas que te voy a decir y que normalmente no nos hacemos. Fíjate, la primera pregunta es, ¿qué quiero comunicar? ¿No? Porque normalmente pensamos, ¿qué quiero decir? Y yo veo mucha gente, es que no sé qué quiero decir, y qué le voy a decir, y qué voy a decir en este mensaje, en este discurso. Y digo, a ver, es que decir es hablar, es decir, de aquí para acá. Pero cuando realmente nos enfocamos en comunicar, nos damos cuenta que es un tema de transmitir realmente lo que piensas, de sembrar, ¿no? Decíamos, a ver, sembrar una intención es realmente decir, a ver, ¿qué quiero que la otra persona guarde en la mente y en el corazón? Después de que yo me calle, de cuando yo haya terminado mi mensaje, ¿qué va a pasar en su mente y en su corazón? ¿Cómo voy a lograr que esta idea que yo tengo, que aquello que para mí es relevante, es importante, realmente atraviese la barrera de las creencias, de los ruidos, de los miedos, del lenguaje, de las experiencias, porque por eso decimos que cada cabeza es un mundo. Entonces, entendiendo que mi manera de percibir las cosas no va a ser la misma que la de la persona o las personas con las que me estoy comunicando, pues la habilidad o digamos como el reto está en no solamente qué quiero decir, sino realmente qué quiero transmitir. Y para eso tengo que tomar en cuenta qué mundo hay en la cabeza de esa audiencia o de esa persona. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué quiero lograr? ¿No? Porque, ok, yo puedo comunicar algo y a lo mejor me pasa mucho cuando entreno oradores. Es interesante, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, no sé, estoy entrenando un equipo de ventas que tienen que hacer presentaciones para poder vender un producto. Y les pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quieren lograr? Y me dicen, quiero lograr vender. Oh, perfecto, que ya tenemos claro esto. Ok, ahora, ¿qué quieres comunicar? Pues quiero comunicar las cualidades del producto que son esta y esta y esta y esta. Perfecto. De repente, comunican las cualidades del producto y se les olvida averiguar las necesidades del cliente, en dónde están sus dolores, hablar de los puntos de acceso, de contacto, cómo generar la compra, cuánto cuesta, en dónde está el link de pago. Y digo, a ver, si realmente lo que quieres lograr es generar una venta y no solamente quieres lograr informarle a la gente sobre las cualidades del producto, te está haciendo falta información. Entonces, cuando yo me pregunto qué quiero lograr, y visualizo, me imagino, ¿qué quiero que haga o deje de hacer esa o esas personas al momento de que yo deje de hablar? Entonces, fíjate, la primera es, ¿qué quiero sembrar en su mente y en su corazón? Y la segunda es, ¿qué quiero que haga o deje de hacer? Entonces, esa es la diferencia entre qué quiero lograr y qué quiero comunicar. Y la tercera pregunta base, y esta es fundamental, es, de acuerdo a lo que quiero lograr, la manera, la forma en la que estoy pensando comunicarlo, ¿me acerca o me aleja de mi objetivo? Y aquí esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos encendidos, a lo mejor emocionalmente, ¿no? Estamos enojados, estamos molestos y entonces tomamos el teléfono de volada y queremos hacer una llamada y reclamarle a otra persona algo o echarle la culpa o desahogar nuestra emocionalidad con esa persona, con el culpable desde nuestra perspectiva de lo que nos está pasando. Cuando yo me pregunto qué quiero lograr y si esa forma es el camino realmente para lograrlo, la mayoría de las veces acabo colgando el teléfono y me doy cuenta que esa forma a lo mejor sí me va a permitir desahogarme, a lo mejor sí me va a permitir hacer sentir mal a la otra persona, pero no necesariamente me va a ayudar a conseguir mi objetivo. Entonces el cuestionarme, ¿esta forma me va a llevar a lo que realmente deseo? A veces nos hace replantearnos todo el mensaje o ayudarnos a pensar de una forma más inteligente emocionalmente. Es que yo creo que ahí es donde entra la inteligencia emocional a jugar un papel fundamental en todo el tema de las comunicaciones. Creo que la inteligencia emocional es un tema del que se habla mucho últimamente, pero que no se enseña en ninguna parte. Entonces tú sí puedes, digamos que oír charlas acerca de lo que es la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional es un músculo también, o sea, hay que trabajarlo y no es tan fácil hacerlo. ¿Cómo comenzar un camino en el que yo pueda tomar decisiones que sean acertadas a la hora de mi comunicación? O sea, tú hablabas de la llamada. Claro, cuando yo ya soy una persona entrenada, digo, este no es momento, tengo que respirar, salir, comerme algo, tomarme un café y volver y ahí se hacer la llamada.
Ahora bien, cuando no eres entrenado o cuando estás ya en el piloto automático de resolver las cosas a esa manera, que creo que es la mayoría de la gente, sí levantas ese teléfono y sí le dices las 4 cosas a esa persona y al final vas a sentir ese vacío dentro de ti y al final esa relación muchas veces se acaba, se daña, porque las relaciones yo siempre las he comparado como los papeles, o sea, una vez tú lo arrugas, a pesar de que lo estires, nunca va a ser igual. Así pasa con las relaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo comienzo a entrenar ese músculo de mi inteligencia emocional para hacer esas decisiones correctas en los momentos en donde esas emociones, no negativas, pero esas emociones que llegan desde un espacio de rabia, de dolor, de frustración, no sean quienes responden? Buenísimo, mira, te quiero explicar dos cosas porque esto va a ser el punto de partida y la puerta de entrada a que podamos tener un dominio sobre nosotros mismos. Y como siempre digo, aprender a manejar nuestra mente para conducir nuestra vida, ¿no? Aquí está toda nuestra herramienta, aquí está nuestro tablero en donde vamos a poder manejar este avión que tenemos, pero primero tenemos que conocerlo. Entonces, quiero hablarte de dos aspectos. Primero, nuestros 3 tipos de cerebro o la evolución de nuestro cerebro a través del tiempo para que entendamos cuándo sí y cuándo no es un buen momento para comunicarnos. Y lo segundo, aquello a lo que le llamo la cadenita de la alquimia mental, que es cómo se van desenvolviendo nuestros procesos a través de las emociones, pensamientos, etcétera, y cómo podemos nosotros meter un factor de interferencia en donde localicemos para poder cambiar nuestra respuesta. La gran diferencia entre una persona que tiene inteligencia emocional y la que no, es que la que no reacciona y la que sí responde. Entonces la situación ahí está. Pero si yo no tengo entrenado mi cerebro, mi cabeza para poder responder de acuerdo a mis objetivos, voy a reaccionar de acuerdo a mis emociones, ¿ok? Entonces, a ver, lo primero, y te lo voy a explicar muy rápido, ¿no? Pero nada más para darle si queremos hacernos amigos de nuestras emociones y de nuestra mente, tenemos que conocerlas. Entonces, lo primero es, hay una mente que es la primera mente que tuvimos los seres vivos al momento de aparecer, ¿no? En esta tierra. Y esta la compartimos con los reptiles, es el cerebro reptiliano, que es, digamos, como la parte de acá, que se basa en todas nuestras reacciones fisiológicas, en que nuestro corazón lata. Mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, no tenemos que estar encargadas también de que todos nuestros órganos estén regulados, funcionando, nuestra temperatura, ¿verdad? Eso ocurre solito. Entonces, el cerebro reptiliano es encargado precisamente de nuestra supervivencia y como tal, pues es bien exagerado, ¿no? Porque cuando ve un peligro, entonces le hace la llamada a nuestra segunda evolución, que es el cerebro mamífero o límbico, que es el que compartimos con los mamíferos. O sea, los reptiles solamente tienen esta respuesta de supervivencia, de lucha y de huida ante una cosa, ¿no? Pero están solamente sobreviviendo y cubriendo con sus necesidades básicas. Ya los mamíferos ya experimentan emociones más elevadas o más complejas que la lucha o huida, el estrés para sobrevivir. Entonces, estas emociones están en nuestro cerebro límbico, que es como la segunda parte de la evolución y obviamente los seres humanos la tenemos. Entonces, cuando el cerebro reptiliano está activo porque alguna de nuestras funciones básicas no se están cubriendo bien, porque tenemos sueño, porque tenemos sed, porque tenemos hambre, porque algo no está funcionando, frío, automáticamente le avisa a nuestra amígdala que está ahí en este cerebro límbico, la despierta y le dice, hey, nuestra vida está en peligro. Entonces la amígdala automáticamente despierta y empieza a generar emociones para llamar nuestra atención y poder responder hacia la situación. Entonces, fíjate, o más bien reaccionar, ¿no? En ese caso sí, porque es algo muy elemental. Entonces, hay gente que dice, Isabel, que las emociones, hay emociones buenas y emociones malas. ¿Tú crees que eso sea así o cómo será No, la yo cosa? siento que las emociones son sencillamente emociones. Ahora bien, la consecuencia de actuar impulsado por una emoción sí puede ser una consecuencia negativa o positiva. Esa es como mi percepción al respecto. Lo dijiste perfecto, claro, así es. Las emociones per se solo son emociones, no son buenas ni malas. De hecho, todas son necesarias. Algunas son más cómodas y algunas son más incómodas, algunas son más agradables y otras no tanto, pero todas tienen una razón de ser. Entonces, por ejemplo, pongamos la ira. Pues la función de la ira es alejar, quitar de nuestro camino a algo o alguien que está obstaculizando el que nosotros alcancemos un objetivo. La Claro. función del miedo es quitar de nuestro camino, bueno, estar alertas,
notar posibles riesgos o posibles depredadores y quitar de nuestro camino aquello que pone en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo me enojo, pues obviamente es un llamado de la amígdala de, oye, esta persona está obstaculizando nuestro camino para llegar a un objetivo. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo puedo actuar ante la ira y como dices tú, a lo mejor, pues las consecuencias van a ser catastróficas. O puedo responder. ¿Cómo sucede cuando respondemos? Pues viene la tercera evolución del cerebro que solamente tenemos los seres humanos, está en los lóbulos prefrontales, en el neocórtex, y se trata de el cerebro racional. Pero cuando la amígdala está alterada emocionalmente, porque tiene ira, porque tiene euforia, porque está muy triste, cualquier emoción, secuestra al lóbulo prefrontal, secuestra nuestra capacidad de razonar. Entonces, por eso dicen, piensa con la cabeza fría. ¿Por qué? Porque si tú estás alterado emocionalmente, no puedes pensar racionalmente. Entonces, como consecuencia, primer punto, no podemos dar un mensaje o comunicarnos con los demás cuando estamos alterados emocionalmente. Así sea eufóricos porque acabamos haciendo promesas que después nos arrepentimos, ¿no? Totalmente. Es que O pasa de una emoción a la que de alguna manera catalogan como positiva o de una emoción que ya sabemos que no son positivas ni negativas, pero la euforia viene de la felicidad. Entonces, pero sí es verdad, muchas veces hacemos promesas y de todo con euforia y realmente no cumplimos absolutamente nada. exacto, entonces nuestra credibilidad está de por medio. Así que con ninguna alteración emocional debemos de tomar decisiones que cambien nuestra vida, ¿no? Porque pues literalmente ahí a lo mejor no tenemos un influjo o no tenemos un dominio sobre eso que estamos haciendo. Hay una reacción, no hay una respuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero alejarnos, ¿no? Crear un espacio. Estoy muy enojada con mi pareja porque me dijo, porque me hizo, porque tal y naturalmente está la ira, pues la amígdala secuestra mi lóbulo prefrontal y lo que yo diga en ese momento va a herir, va a lastimar la relación, me va a alejar de mis objetivos, no voy a solucionar nada, me voy a enfocar en encontrar al culpable, todo va a salir mal. Entonces, respiro profundo, me doy un tiempecito. Una buena herramienta es agarrar una hoja de papel y escribir todo lo que estoy sintiendo y pensando así tal cual como me viene a la mente. Pero ojo, en una hoja de papel. Prohibido hacerlo en la computadora, en el mail o en un mensajito, porque entonces con el mismo impulso de la emoción le puedo poner enviar y ya valió, ¿no? Entonces lo escribo, ahí me desahogo todo en la hoja de papel y le doy por lo menos un par de horas. Si se pueden 24 mejor, pero por lo menos un par de horas. Si a las 2 horas yo me leo eso y me pregunto, la forma en que estoy pensando decir esto, es decir, esto que acabo de escribir, ¿me va a acercar o me va a alejar a mi objetivo? Y les apuesto que el 98.9% de las veces van a romper la hojita porque no era la forma adecuada. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Qué herramienta tan valiosa, porque ahí esos son esos principios, porque vamos a ser honestos, la mayoría de la gente no tiene inteligencia emocional, es la realidad. Así nos criaron. Entonces, digamos que comenzar con estas pequeñas herramientas, entendiendo que me parece súper valioso cómo funciona nuestro cerebro. A partir de ahora, entender que estamos secuestrados en el momento en que todas esas emociones fuertes llegan, sea de felicidad o de mucha felicidad, de mucha tristeza, de mucha frustración, en ese momento no se toman decisiones. Por eso dicen, después de la fiesta hablamos. Porque el día de la fiesta lo que hay son promesas, todo se puede, todo se cumple, todo se hace, y al día siguiente eres la misma persona o no eres la misma persona. Hay que dejar al cerebro, como dices tú, enfriarse. Y aparte, yo siempre he pensado que como seres humanos, una de nuestras mayores necesidades es nuestra vida social y mantener relaciones sanas no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de comunicarnos asertivamente y porque muchas veces estamos con ese cerebro que defiende en vez de ese cerebro que piensa y responde. Entonces, yo creo que la mayoría de gente cuando tú vas en el tráfico va con ese cerebro defendiéndose. Yo me tengo que defender del mundo, no tengo que responder de una manera coherente y de una manera consciente. Entonces creo que es Así es. muy valioso eso de la lista, porque sí, no era tan importante tratar de matarme en el tráfico con una persona que no conozco porque sencillamente me cerró. No era tan importante hacer esa llamada de esa persona que pensé que iba a acabar conmigo, que había acabado conmigo y finalmente no había acabado conmigo ni había pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo mantengo y sostengo esas relaciones
y evito esos problemas a futuro. Así es. Que, o sea, una vez tú ya logras hacer todo esto y digamos que quieres comenzar a ser un orador y quieres comenzar, sobre todo hablamos ahorita de tipos de medios digitales que es tan, o sea, que todo el mundo, no importa lo que hagas, siempre quieres comunicarlo a través de medios digitales. ¿Cómo generar ese enganche de los demás cuando eres un orador a través de medios digitales? Ok, bueno, pero primero que nada lo que tienes que hacer es enfocarte y tener muy presente que lo que quieres es generar una experiencia. Es decir, no solamente te vas a enfocar en el mensaje en fondo, sino también darte cuenta que esa audiencia, cada una de las personas que van a estar del otro lado de la pantalla, sea una pantalla pequeñita en un celular o sea en una pantalla enorme, no importa, son personas, son seres humanos y estos seres humanos se rigen, ya lo platicamos, primero por emociones y después por la razón. Entonces, por eso dicen también este dicho tan sabio, llega a la cabeza a través del corazón. Porque cuando tú te enfocas en realmente generar una experiencia emocional, como lo hacen los magos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta a esos ilusionistas. Debes de tomar en cuenta, uno, fíjate, tu lenguaje corporal. El 93% de nuestra comunicación es no verbal. 93%. Y esa comunicación no verbal está dividida en experiencia emocional, lenguaje corporal, imagen vocal, que es la manera en la que gestionas tu voz, los recursos de tu voz. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y estoy hablando así, bueno, pues a lo mejor soy la misma persona y a lo mejor el mensaje que estoy dando es exactamente el mismo, pero en el momento en el que empiezo a cambiar mi voz, pues automáticamente cambia la forma en la que tú me percibes, ¿no? Entonces, por eso se le llama imagen vocal, porque nos vamos haciendo una imagen de la persona que está hablando con respecto a la forma en la que modula y gestiona su voz. Entonces, nosotros debemos asegurarnos, y me faltó la imagen física, ¿ok? Entonces, nosotros debemos asegurarnos que la experiencia emocional, es decir, qué emoción estoy yo sintiendo conforme a lo que voy a decir. Para poder yo transmitir una emoción, tengo que entender que las emociones se contagian. Claro. Para poder entonces contagiarla, tengo que empezar por generarla yo mismo. Entonces, imagínate que yo estuviera hablándote de este tema así de, pues sí, Isabel, entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta nuestra comunicación Claro, y ¿no? O sea, cero enganche, o sea, se acabó la cero entrevista. enganche, ¿no? Claro, entonces yo otra pregunta que debo hacerme es, ¿cómo quiero hacer sentir a mi audiencia con esto que le voy a decir? Quiero que se sientan esperanzados, que se sientan entusiasmados, que se sientan tranquilos, que se sientan enojados, porque a lo mejor también de repente les quieres picar la cresta para que reaccionen a algo, preocupados, no lo sé. ¿Cómo quiero hacerlos sentir? Y con respecto a eso, entonces empiezo por ir hacia adentro y generar ese estado interno y empezar por entusiasmarme yo, por apasionarme yo, por tranquilizarme yo. Y de esa manera entonces voy a permear y voy a lograr contagiar esa emoción. Entonces, eso en cuanto a la emoción. Ya dijimos también la voz. En términos de lenguaje corporal, es bien sencillo. Vamos a buscar que nuestro lenguaje corporal transmita de forma congruente lo que estamos diciendo con nuestras palabras. No quiere decir que vamos a coreografiar así como de porque tú y yo y entonces decir todo exacto. No, no somos mimos, no, no es pantomima, no vamos a llevarlo al exceso y al extremo de la exageración. Simplemente es cuidar que con nuestras manos ilustremos lo que estamos diciendo con nuestras palabras de forma natural. Podemos utilizar nuestras manos, por ejemplo, para enumerar, para señalar, podemos utilizarlas para complementar la información. Si yo te digo, tengo un perrito chiquito, si yo nada más te digo perrito chiquito y no me estás viendo o no estoy haciendo nada con mis manos, a lo mejor la idea que tú tienes de un perrito chiquito a la que yo tengo es completamente distinta. Pero si con mis manos yo complemento la información señalando aproximadamente 30 centímetros, entonces yo no estoy diciendo con mi boca 30 centímetros, pero estoy ilustrando y complementando con mis manos esa información. Entonces hago que la información sea menos ambigua y esté más completa. También puedo usar mis ademanes, es decir, mis movimientos, los gestos que hago con mis manos y con mi cara, con mi rostro, para demostrar emocionalidad. Entonces puedo decir, estoy muy enojada, ¿no? Uy, no, 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 estoy feliz, ¿no? Y me toco a lo mejor el corazón o a lo mejor frunzo el ceño porque estoy enojado. Entonces también lo puedo hacer para transmitir una emoción. Entonces voy a enfocarme en que mi cuerpo comunique de forma congruente lo que estoy diciendo con mi boca, porque fíjate, si yo estoy diciendo una cosa y con mi cuerpo comunico otra, a ver, ¿qué sensación tienes? No, Pues sí, obviamente estoy,
lo estoy haciendo desde un espacio donde por dentro estoy incómoda, porque yo Exacto, entonces, puedo estar cumpliendo con algo, pero por dentro estoy completamente incómoda con lo que estoy haciendo. Y así es, entonces, eso no se tapa, entonces comienzas con el pelo, eh, ujú. bajas la voz, bajas el tono de voz, estás buscando básicamente que el tiempo pase para que lo que estés haciendo se acabe. Sí, evidentemente genera esa desconexión muy fuerte entre el orador y él. Ahora, yo te pregunto, como experta en esto, ¿qué crees? Porque precisamente ayer estaba hablando con alguien y me decía que le parecía increíble y a mí también estos grandes influencers que son personas que de alguna manera utilizan la vulgaridad, utilizan, digamos que la chabacanería y generan un enganche increíble. ¿Cuál crees que o sea, qué crees tú que sucede en la mente de las personas que enganchan tan fuerte con este tipo de contenido? Buscamos autenticidad, Isabel. Buscamos gente que sintamos que están siendo honestos, que están siendo auténticos, que están siendo genuinos, ¿no? Y que entonces podemos relacionarnos con ellos. Porque una de las cosas que en un principio nos llamaba la atención, precisamente de que cualquier persona pudiera tener un micrófono, abrir una cámara y transmitir algo a través de YouTube y tal, era eso, la autenticidad. Ya no estábamos lejos de los foros, lejos de la iluminación perfecta, lejos del espacio perfectamente creado, lejos del maquillaje exagerado, lejos de todo esto que era plástico. Entonces, de pronto, esa autenticidad nos empezó a llamar. Pero ¿qué pasa? Que entonces empezamos también como a profesionalizar estos canales y volvimos a caernos de pronto también como en lo acartonado y tal. Y entonces, es como cuando te tomas un analgésico. Y si te tomas ese analgésico todos los días, hay un punto en el que deja de funcionar y tienes que tomar una carga más fuerte. Aquí lo mismo. Entonces, hubo un momento en donde ya era, ok, sí está en YouTube, ok, sí está en las redes sociales, sí es la persona transmitiendo, pero, ¿cómo le hago para saber que realmente es lo que la persona está sintiendo? Ah, bueno, pues entonces, si la persona está hablando con un lenguaje que normalmente no se utilizaría en los medios, es que está siendo auténtica y honesta, y pensamos que alguien que no tiene pelos en la lengua, pues tampoco tiene prudencia al hablar. Estamos como malentendiendo un poco este aspecto. Entonces yo digo, mira, yo soy muy respetuosa del estilo de cada quien. ¿No? Y es como si mi estilo va a ser, este es porque probablemente estoy buscando conectar con determinada audiencia. A mí en muchos casos me han dicho, ¿por qué no te tomas fotografías así como en traje de baño o con como más provocativas? Digo, porque yo no estoy buscando ese tipo de audiencia, ¿no? Yo no quiero que la gente que me siga porque estoy mostrando mi cuerpo. Hay quien a lo mejor dice, yo sí quiero. Pero no, yo lo que estoy buscando de gente que me siga, aunque sea menos gente, porque es algo menos polémico, menos llamativo, es gente que está interesada en desarrollarse, en llevar sus recursos de comunicación y de inteligencia emocional y de espiritualidad al siguiente nivel. O sea, no estoy buscando un público que se meta a ver mis redes para verme encuerada, ¿ves? Entonces, todo está bien, siempre y cuando entendamos que hay congruencia entre las cosas. Vuelvo a lo mismo. Primer mensaje, ¿qué quieres comunicar y qué quieres lograr? ¿Qué quieres Eso, lograr con la gente que te siga? ¿Cuál es tu audiencia, no? yo creo que eso es para concluir este episodio, creo que eso es lo más valioso, es entender que no todos estamos dentro del mismo molde. Y creo que es algo que sucede hoy muy comúnmente. Entonces, si a él le funciona comunicarse de esa manera a través de las redes, a mí también me funciona. No todo el mundo necesita millones de seguidores para estar bien en las redes sociales o en los medios digitales. Cada quien necesita su nicho para crear y construir lo que quiere construir. Y es muy, porque hablo de la comunicación a través de las redes, porque inevitablemente ese es el medio con el que tenemos conexión desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces hay que hablar definitivamente de la comunicación a través de las redes, porque es con la que más contacto estamos teniendo todo el día. Entonces es importante lo que tú dijiste, no estamos en un molde diseñados para competir con todo el mundo, sino sencillamente estamos hechos para crear nuestra propia fórmula en donde buscamos nuestra audiencia. Pamela, gracias por haber compartido conmigo este tiempo, de verdad, muy valiosa esta información. Creo que todas las personas que hoy escucharon este episodio del podcast van a tener herramientas, van a tener trabajo y tarea para hacer en su casa, para convertirse en grandes oradores y obviamente que te sigan en todas las redes, que mejor dicho sigan todo tu trabajo para que puedan mejorar su comunicación y cada día trabajar más en su inteligencia emocional.
Claro, estoy a la orden todo el tiempo subiendo contenidos valiosos, justamente dedicados al desarrollo personal y profesional en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces, pues invitarlos a seguirme para que puedan aprovechar todo lo que de forma gratuita estamos compartiendo con la intención de impactar positivamente la vida de los demás y darles herramientas y recursos para llevar sus habilidades al siguiente nivel. Si me permites, Isabel, invitarlos también a comprar mi libro La magia de la persuasión y mi audiolibro. Este es el primer medio en el que hablo del audiolibro que se lanzó el viernes pasado. Entonces, mi audiolibro nuevo que se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Entonces, ¡Wow! Eso está espectacular. está como audiolibro solamente porque lo narro yo y porque es una conversación muy rica. Entonces, para que lo descarguen de cualquier plataforma de la cual descargan sus libros, bueno, sus audiolibros, está La magia de la persuasión y Feliz como lombriz. Me pueden buscar como Pamela Jan, que es Jean, y ahí estoy a la orden para ustedes. Qué gusto y gracias por la invitación nuevamente a ti y a todo tu equipo. Pamela, muchas gracias y bueno, que vayan a descargar me encantó ese título de ese audiolibro y eres una gran oradora, estoy segura que ir contigo escuchando lo que nos quieres decir a través de ese audiolibro va a ser espectacular. Gracias, Pamela. Gracias, Isabel. Saludos a Feliz todos. día para todos. Gracias.